Encantado de estar con ustedes en una nueva sesión de Claves de nuestro tiempo. Sesión nueva para tratar tema viejo, ¿no? Hace mucho tiempo que entrevistábamos a Araceli Jiménez Segura para hablar de los asuntos relativos a Irán. Irán, que tiene que ver con el eje de resistencia, con los problemas internos, con la viabilidad o mayor o menor, fortaleza mayor o menor del propio régimen. Hoy Irán es lamentablemente de nuevo actualidad por la guerra, por distintos choques con Israel y más recientemente por un bombardeo llevado a cabo por las Fuerzas Armadas norteamericanas contra las instalaciones nucleares de Irán. Para tratar de nuevo de este tema hemos invitado a Javier Gil. Javier, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Javier es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Navarra y un veterano especialista en Irán. Por empezar, Javier, por el principio. ¿Qué razón hay para que en el conjunto de Oriente Medio sean varios los estados que consideran que Irán es para ellos una amenaza? Hemos oído hablar que es un estado autoritario. En Oriente Medio hay casi de todo menos países democráticos. Hemos oído hablar de que es un estado islamista, no es el único. Hemos oído hablar de que es un estado chií frente a una mayoría suní, pero eso no acabamos de ver porque es una condición sine qua non para ser un problema. Igualmente hemos oído hablar de la relación histórica complicada entre persas y árabes. El hecho es que Irán, desde hace un tiempo, y tú lo conoces muy bien, porque eres quizá el mejor especialista que tenemos sobre la historia reciente de Irán, que el actual régimen político replantea en muchos sentidos el papel de Irán en la región, y eso hace que una nueva política genere efectos. El primero de ellos fue la guerra entre Irán e Irak, pero seguimos sin salir de este círculo de tensión. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las razones para que Irán sea considerada por sus vecinos árabes o israelíes como una auténtica amenaza? Bueno, pero como bien has dicho, la razón no hay que buscarla en esta dualidad árabe-persa o chiita-sunita, o incluso en las ambiciones hegemónicas de Irán. Quizás ahí podría estar un poco más la clave, ¿no? Irán tiene unas ambiciones hegemónicas en la región. Esto no es algo nuevo de la República Islámica, sino que también estaba presente en la monarquía de los Pahlaví y en otras dinastías anteriores. Esto sí que es un punto de fricción con otros países de la región que también buscan establecer una hegemonía regional. Ahora mismo hay un triángulo de poder en Oriente Medio con tres naciones que compiten entre sí por establecer la hegemonía regional. Una de ellas es Irán, otra de ellas es Turquía, otra de ellas es Arabia Saudita. Pero al margen de esto, el principal problema con Irán, lo que le diferencia a Irán del resto de países, es la Revolución Islámica de Irán de 1979. Irán como país revolucionario. Irán como un país que quiere subvertir el status quo en la región. Y ya desde los inicios, con estas proclamas de Khomeini, llamando a derrocar todas las monarquías de la región porque las considera como contrarias al Islam, con esta llamada de Khomeini hacia un movimiento panislamista, pues ahí siembra este nerviosismo en todos los países de la región, ¿no? Y es sobre todo esta naturaleza revolucionaria de Irán, ¿no? Irán no es un país completamente revolucionario, porque Irán al final es un país muy pragmático, ¿no? Pero sobre todo a nivel de retórica, de propaganda, que está siempre latente en el ADN de la República. Esto es lo que inquieta al resto de países de la región, ¿no? A Irán no se le considera un país normal, como puede serlo Turquía, o como puede serlo Arabia Saudita, o como puede serlo Israel, ¿no? A Irán se le considera como un país con tintes mesiánicos que causan una gran inquietud, ¿no? Por lo tanto, no es una mera competición por la hegemonía, ¿no? Porque, insisto, hay otros países que también están peleando por la hegemonía, pero no crean ese malestar, no crean esa inquietud que crea Irán, ¿no? Y yo creo que este es uno de los problemas de la República Islámica de Irán y lo que le ha impedido que la República Islámica de Irán tenga relaciones normales, no ya solo con Estados Unidos o con Israel o incluso con los países occidentales, sino con sus propios vecinos. Esta incapacidad de aceptar el orden establecido o las normas básicas de diplomacia o de relacionarse con otros países, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora es las ruinas, el derrumbe del último gran proyecto hegemónico de Irán.
en los últimos, yo diría que casi 300 años, ha habido dos grandes momentos hegemónicos de Irán en la región. En los años 70, con el Shah de Persia, con Mohammad Reza Pahlavi, cuando Estados Unidos estableció una alianza con él, con Nixon y Kissinger, cuando Estados Unidos le convirtió en el gendarme del Golfo Pérsico ante la retirada británica de la región y le abrió las puertas de su industria armamentística. Ese es un momento cumbre a la hora de entender la hegemonía y la influencia de Irán en Oriente Medio, pero que terminó con la caída del Shah y con la Revolución Islámica de Irán. El otro momento es después de la Primavera Árabe, cuando Irán aprovecha toda la inestabilidad que se crea en varios países de la región, alguna ya venía de antes, como Irak con la invasión americana de 2003, pero especialmente en Siria, en Yemen, en otros países, en Bahrein. Irán aprovecha este momento de caos y confusión para relanzar este proyecto hegemónico en la región. Y lo que vemos ahora es el fin de esta etapa hegemónica de Irán en la región. Hezbolá está diezmada en Líbano, la dictadura de Assad ha caído, no consiguen consolidar un dominio claro sobre Irak. Los hutíes pues, también no están en posición ahora mismo de fuerza después de la campaña de bombardeos de Estados Unidos y ahora después de esta guerra directa entre Israel e Irán, pues bueno, vemos un poco el final de una época en lo que respecta a Irán en la región. Me gustaría, Javier, que profundizáramos un poquito más en esto que estás subrayando. Por lo menos cuando yo era estudiante, muy jovencito, de las primeras experiencias históricas que tuve fue encontrar el choque entre Persia y Grecia. Figuras como Ciro, Persia y Babilonia, Persia y la tierra de Caná, incluso Persia y Egipto. O sea, digamos, la dimensión imperial de Persia es muy evidente. Y muy bien nos insistes en que hay una continuidad, pero esa continuidad está sometida al paso del tiempo y a los regímenes. ¿Qué es lo que aporta el régimen de los ayatolás a esta tradición imperial de origen persa? ¿En qué medida el carácter islamista del régimen digamos que sella o marca este nuevo intervencionismo de Irán en la región? Bueno, la impronta diferencial de la República Islámica, esta persecución de una hegemonía regional por parte de Persia antes, Irán ahora, es el elemento religioso, ¿no? Claramente, y un elemento religioso muy particular, porque Irán es un país chiita, una rama del Islam, y dentro del chiismo Irán es un país duodecimano. Son unos creyentes en una línea de continuidad de 12 imanes después del profeta Mahoma, y el imán número 12, el Mahdi, el imán oculto, pues desapareció en el siglo IX y están esperando su retorno, ¿no? Y esto ha dejado una impronta en el chiismo duodecimano, en el chiismo de Irán, una impronta muy peligrosa, porque es una impronta muy mesiánica, muy apocalíptica, muy profética, pues que ha llevado a momentos a veces un poco de histeria colectiva o de gran angustia colectiva, ¿no? En este sentido de acercar el final de los tiempos, ¿no? De preparar el camino al retorno del imán duodecimano, ¿no? El imán número 12, que traerá por fin la paz a la tierra y restablecerá la justicia y demás. Bueno, en esta búsqueda de la hegemonía regional, la diferencia es que en la búsqueda de hegemonía regional del Shah, por ejemplo, no había una agenda ideológica, era pura realpolitik, ¿no? Podríamos decir, mientras que en la búsqueda de una hegemonía regional iraní sí que hay una agenda ideológica. Es como comparar la ambición hegemónica de los zares con la ambición hegemónica de Lenin o de Stalin, ¿no? Hay un componente revolucionario ideológico que no tiene nada que ver con el de los zares, ¿no? El resto de naciones pueden, por así decirlo, tratar y lidiar con esta búsqueda de hegemonía de los zares, pero no pueden lidiar con esta búsqueda de hegemonía de los comunistas de la Unión Soviética, ¿no? Porque hay un componente revolucionario añadido que cambia totalmente la ecuación, ¿no? Y eso es un poco lo que ha pasado con Irán desde el establecimiento de la República Islámica. De ahí su necesidad de establecer lo que luego fue el eje de resistencia y de penetrar en asuntos internos de otros estados para tratar de reconducir sus políticas en una línea determinada. Hoy, cuando se habla de Irán, inmediatamente se asocia a la cuestión nuclear. ¿En qué momento y por qué el régimen de los ayatolás considera que necesita
una dimensión nuclear para poder llevar a cabo una política exterior tan exigente, tan ambiciosa y en cierta medida tan arrogante, puesto que el país no es tan rico ni tan poderoso como para poder jugar tan fuerte en la región. Bueno, retomando un poco lo que decías al final de la última intervención, es muy importante para entender la revolución iraní que no es una revolución que ellos vean que deba ser confinada a sus fronteras. Y de ahí la obsesión de Khomeini y de los líderes en Irán en hablar siempre de revolución islámica de Irán, ¿no? Y con este adjetivo de islámica lo que quieren decir es que su aplicación no tiene que estar limitada a Irán, porque ni siquiera dicen revolución chiita de Irán, dicen revolución islámica de Irán, porque para ellos lo que han hecho en Irán puede ser perfectamente replicable en Marruecos, en Arabia Saudita o en Egipto, ¿no? Y de ahí por eso esas ambiciones de exportar revolución, como los jacobinos de la Revolución Francesa o como los comunistas de la Unión Soviética. Volviendo al programa nuclear, una de las cosas que hay que aclarar siempre es que el origen del programa nuclear no está con la Revolución Islámica de Irán, está con la época del Shah, como Mohammad Reza Pahlavi. Y empiezan los años 60. Y empiezan los años 60 como legado de un programa de cooperación nuclear establecido por Eisenhower en los años 50, que se llamaba Átomos por la Paz. La idea de Estados Unidos en aquella época era que con naciones aliadas como Irán, Estados Unidos cooperaría en el desarrollo de un programa nuclear civil pacífico para ayudar en cuestiones energéticas a ese país, pero también de investigación médica y demás, ¿no? Entonces, el primer reactor nuclear experimental que se construye en Irán y que está en Teherán, lo construye Estados Unidos. Y es un reactor nuclear muy pequeño que está en medio de Teherán, bueno, al norte de Teherán, y que sigue activo, ¿no? Y es la semilla que da germen al programa nuclear iraní. ¿Qué es lo que ocurre? Que Estados Unidos, esto es en la época de Lyndon Johnson, finales de los años 60, Átomos por la Paz, pero Estados Unidos muy pronto se da cuenta de que Reza Pahlavi no quiere limitarse al programa nuclear que Estados Unidos tiene en mente para ellos. El Shah quiere un auténtico programa nuclear y quiere controlar todo el ciclo completo. ¿A qué me refiero con el ciclo completo? El Shah quiere estar dominando desde la extracción del uranio hasta el enriquecimiento de uranio, hasta la construcción de reactores y demás. Y en los años 70, a mediados de los años 70, empiezan las primeras fricciones entre Estados Unidos e Irán, siendo Irán uno de los mayores aliados de Estados Unidos en la región. Con la administración de Gerald Ford, Kissinger todavía seguía en el gobierno, tenemos ya los primeros desencuentros entre Estados Unidos e Irán a raíz de su programa nuclear. ¿Cuál es el miedo de Estados Unidos? El miedo de Estados Unidos es que el Shah no está siendo muy claro con sus intenciones con respecto al programa nuclear y que el Shah tiene una ambición que no se corresponde con un programa nuclear civil. Y el miedo de Estados Unidos es a que si el Shah sigue con esa ambición nuclear, pues haya un caso de proliferación nuclear en la región, que Arabia Saudita, que Emiratos, que Egipto, que Turquía sigan el ejemplo de Irán y para protegerse de un Irán nuclear ellos también desarrollen su propio programa nuclear. Y esto lleva a un encontronazo muy fuerte entre Estados Unidos e Irán. Irán en aquel momento estaba cooperando muchísimo con Sudáfrica, era un estado paria, pero con conocimientos de energía nuclear muy avanzados y que también tenía uranio. Israel era el otro país que colaboraba con Sudáfrica a la hora de desarrollar su programa nuclear. Hay una conexión muy clara de los programas nucleares israelí e iraní con Sudáfrica. Sudáfrica fue clave para los dos programas nucleares y también, por supuesto, con Francia. El famoso programa Eurodif, ¿no? El Shah invierte más de 1.000 millones de dólares de los años 70 en energía nuclear francesa, ¿no? Se convierte en un accionista, en un partícipe de las empresas nucleares francesas. Todo esto colapsa con la Revolución Islámica de Irán. Al principio, Khomeini y los líderes de la revolución son muy escépticos con el programa nuclear del Shah y lo consideran como otra de sus extravagancias, como esta compra de material militar ultramoderno americano. Bueno, hay unos meses después de la Revolución Islámica de Irán en que Khomeini y el gobierno de la República Islámica quieren devolver incluso el material que el Shah ha comprado a Estados Unidos, cancelan todas las compras de armas del Shah y también ponen freno al programa nuclear del Shah, porque consideran que todos son proyectos extravagantes que no sirven a los intereses de Irán, que eran solo parte de la megalomanía del Shah, parte de su obsesión con ser un líder todopoderoso y demás. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en 1981 empieza una guerra brutal con Irak.
Una guerra que se prolonga durante 8 años, en la que mueren cientos de miles de personas, en la que la República Islámica está a punto de caer y de colapsar, y eso deja una impronta muy fuerte. Yo creo que esta es una guerra que siempre hay que tener en mente a la hora de entender la psicología de los actuales líderes de Irán, porque muchos de ellos eran adolescentes que combatieron esa guerra y vivieron en primera persona la carestía de munición, la falta de recursos, y la principal lección una vez que termina esa guerra es nunca más. ¿Y nunca más cómo? ¿No? Pues ahí desarrollan una estrategia que es un trípode basado en 3 patas. Una es nunca más librar una guerra en territorio iraní, nunca más luchar contra los enemigos de Irán en las fronteras de Irán. Y de ahí comienza esta obsesión con crear milicias o grupos terroristas en Líbano, en Siria, en Irak, en Yemen, en otros países. Una red de milicias o de gobiernos aliados, en el caso de Assad en Siria, que actúe, a través de la cual Irán puede actuar contra sus enemigos, sin arriesgarse a una respuesta directa en territorio iraní. La otra gran pata, y la sufren directamente por los bombardeos de misiles, los misiles Scud soviéticos con los que contaba Irak. Saddam Hussein ordena el bombardeo con misiles de ciudades iraníes, eso crea un impacto y un terror psicológico tremendo en la psique de los iraníes, es desarrollar este programa de misiles balísticos, para que no vuelva a ocurrirles lo que les ha ocurrido en esta guerra con Saddam Hussein. Y desde ahí empieza esta obsesión con el programa de misiles. Y ya en los años 80, durante la guerra con Irak, empiezan también a experimentar con drones. Con lo cual ahí es el comienzo de esta segunda pata. Una segunda pata también muy lógica, porque cuentan con la cooperación de Corea del Norte, que tiene un programa muy avanzado de misiles, y porque Irán, como está aislado internacionalmente, no tiene la capacidad, ni los conocimientos, ni los recursos para invertir en armamento convencional como podrían ser cazas de combate, bombarderos, tanques. Entonces, una manera de suplir esta carencia de fuerzas armadas convencionales, porque no pueden comprar esos productos de Occidente, es con este programa de misiles y de drones. Y la tercera pata, que es la que ellos ven como la única que puede garantizar la seguridad de la República Islámica de Irán, es el programa nuclear. En los años 90 retoman el programa nuclear. Lo ven, después de 8 años de guerra con Irak, como la única garantía de lograr la seguridad y la estabilidad frente a sus enemigos. No hay que olvidar que en el ADN de la República Islámica está impreso una actitud muy paranoica con respecto a Israel, a Estados Unidos o sus enemigos regionales. La República Islámica de Irán es un régimen que desde sus inicios vive obsesionada con la idea de que hay potencias extranjeras que conspiran constantemente para lograr un cambio de régimen, para imponer un golpe de Estado como el de Mossadegh de 1953 y demás, ¿no? Entonces, para ellos, la única póliza de seguros definitiva, final, es el programa nuclear. Y eso es lo único que puede darles la paz y la seguridad que buscan. Ahora bien, esto es un poco como la historia del criado del mercader, de las 1001 noches, y este es un dilema tradicional de relaciones internacionales. La historia del criado del mercader de las 1001 noches es un criado de un mercader que una mañana viene el mercader asustado a su casa. El criado le pregunta que por qué está asustado y el mercader le dice que ha visto a la muerte en el mercado esa mañana y que la muerte le ha hecho un gesto raro. Y entonces el mercader le informa al criado que está convencido de que la muerte va detrás de él, que quiere matarlo, y entonces que se va a coger un caballo y que va a huir a Damasco, ¿no? Y entonces esa misma tarde el criado va al mercado y se encuentra la muerte ahí, y entonces se acerca a la muerte y le dice: oye, ¿por qué quieres matar a mi dueño, a mi mercader, ¿no? Que le has hecho un gesto? Le dice: no, yo he hecho un gesto de sorpresa porque le esperaba esta noche en Damasco, me ha sorprendido verlo aquí esta mañana. Y este es el dilema de Irán y el dilema de relaciones internacionales. Muchas veces algunos países y algunas potencias, para hacer frente a una amenaza, a un peligro que creen existencial, toman una serie de medidas que irónicamente acercan mucho más ese peligro. En este caso, el programa nuclear de Irán está motivado por su miedo a Israel, a Estados Unidos y a otras potencias regionales. Están convencidos de que buscan destruir la República Islámica de Irán, con lo cual abrazan un programa nuclear que supuestamente les va a proteger de esa amenaza. Pero irónicamente, esa medida, ese camino que toman, hace esa amenaza americana, israelí, saudita, me da igual, de cualquier otro país, mucho más real y mucho más inminente, porque estos países se asustan ante el programa nuclear y entonces sí que empiezan a considerar en serio un cambio de régimen o tomar medidas drásticas contra Irán, ¿no? Y esto es a veces pues, una cosa típica de relaciones internacionales, ¿no? Para hacer frente a un peligro, uno acaba tomando medidas que acercan todavía más ese peligro.
Según nos cuentas, el arma nuclear iraní es básicamente un escudo. Es una garantía de que el régimen puede seguir existiendo. Pero el régimen no se ve a sí mismo como un actor solo nacional, sino sobre todo como un actor regional. Tiene que regenerar el Islam en su conjunto. Y para ello, y con este escudo que está en proceso de construcción, desarrolla otro instrumento básico que es el denominado eje de resistencia. El eje de resistencia ha sido, digamos, la mayor ambición de Irán como instrumento de transformación de la región, pero hoy aparentemente está extraordinariamente dañado. ¿Podrías contarnos un poquito cómo y por qué se crea ese eje de resistencia y en qué momento se encuentra en estos momentos? Bueno, el eje de la resistencia, sus orígenes habría que remontarse a los años 80, durante la guerra con Irak. En aquel momento, Irán está buscando posibilidades, otros frentes para confrontar a sus enemigos. ¿En qué sentido? En aquel momento, Irán estaba luchando una guerra existencial, una guerra total con Irak, con el Irak de Saddam Hussein. Y en aquel momento el Irak de Saddam Hussein estaba siendo apoyado por Francia, por Estados Unidos, por Rusia, por otros países. Entonces Irán aprovecha la coyuntura de que en ese momento hay una guerra civil en el Líbano para establecer una presencia militar de la Guardia Revolucionaria en el Líbano, aprovechando el caos de la guerra civil, de la invasión israelí, de la ocupación siria, de todo este maremagno de presencia de milicias y demás, para establecer una presencia en el país y a través de esa presencia en el Líbano operar, actuar contra sus enemigos que están ayudando a Irak. Con lo cual, en sus inicios, Hezbollah y la presencia de la Guardia Revolucionaria en el Líbano no está tanto pensada para hacer frente a Israel o para hacer frente a los problemas del Líbano, sino como una medida para hacer daño a los países que están ayudando a Irak. Y de hecho, Hezbollah, desde que se crea en el 82, y otro cúmulo de organizaciones como Yihad Islámica y demás, la mayoría de atentados que llevan a cabo y la mayoría de acciones son precisamente contra Francia y contra Estados Unidos, porque son los dos países que se considera que están dando una ayuda clave a Irak. Entonces, por delegación, a través de Hezbollah, Irán manda mensajes, manda recados, tanto a Francia como a Estados Unidos. Y en el caso de Francia, muy exitosos, porque Francia durante algunos años cambia radicalmente su política de ayuda a Irak por la campaña tan brutal de atentados terroristas que Irán libra contra Francia en los años 80. Yo creo que esto es una de las grandes historias desconocidas, que no mucha gente conoce, es la brutal guerra soterrada de atentados, de asesinatos y demás que hay entre Irán y Francia en los años 80, a raíz del apoyo francés a Irak y a raíz de que Francia no quería devolver los 1.000 millones de dólares que el Shah había invertido en las empresas nucleares que Irán reclamaba que les devolvieran, ¿no? El caso se convierte en un caso de éxito. La guerra civil libanesa termina en términos favorables a las comunidades musulmanes y especialmente a los chiitas. Y Hezbollah se convierte en un estado dentro del Estado del Líbano. Con lo cual, para Irán, este es un caso de éxito que replicar cuando se presenten las próximas ocasiones. Porque es verdad que Irán no está en la raíz de la primavera árabe. Irán no es culpable o no es la razón por la que a Irak, Afganistán o Siria o Yemen o Libia se hayan sumido en la anarquía o en la guerra civil. Irán lo único que hace es aprovechar esas crisis que se crean por otros factores y por otros agentes. Pero una vez que se crean, Irán siempre aprovecha la debilidad de las instituciones en un momento de guerra civil o de anarquía para establecer una presencia, para establecer organismos paramilitares o milicias, pequeños estados dentro del Estado, ¿no? Y es lo que hicieron en Siria, aprovechando la debilidad de Assad, aunque era aliado suyo, es lo que hicieron en Irak desde 2003, aprovechando el caos que se crea en el país después de la invasión norteamericana, es lo que hacen en Yemen después de la caída de Saleh y el inicio de una guerra civil en el país, apoyando a los hutíes, ¿no? Con lo cual el mecanismo es siempre un poco el mismo, aprovechar una crisis, una guerra civil, una revolución para meter pie, establecer una presencia y siempre replicar un poco el modelo de Hezbollah, crear milicias, crear organismos que imiten un poco el caso de éxito de Hezbollah. Y una vez que crean todo esto, la idea es muy sencilla, ¿no? Armamos, financiamos, entrenamos, asesoramos, mantenemos siempre una relación de ambigüedad
para que nunca esté muy claro si cuando los hutíes lanzan un misil lo hacen por voluntad propia o porque lo han coordinado con Irán, para que cuando las milicias en Irak de las Popular Mobilization Forces atacan una base americana no quede muy claro si es por orden de Irán o por iniciativa propia, y esto siempre les permite una respuesta elástica frente a sus enemigos, ¿no? En la que Irán siempre se salva de que ante un ataque de esas milicias contra Israel o contra Estados Unidos o contra Arabia Saudita o contra Emiratos Árabes Unidos, estos países nunca respondan directamente contra Irán, sino que responden contra esas milicias en las que ha delegado Irán la acción. Perfecto. Vamos a ver, el régimen nace como resultado de una movilización popular que por distintas razones rechaza el gobierno del Shah. Hay corrupción, hay laicismo, se va perdiendo la sintonía natural entre gobierno y sociedad, y esta movilización da un enorme vigor a un nuevo régimen político. Como hace un momento nos recordabas, la guerra entre Irán e Irak, que en cierta medida es la respuesta árabe y occidental a la propia revolución del ayatolá Khomeini, va a marcar una cierta nueva identidad entre los responsables del régimen, que les da a su vez vitalidad, que les da, digamos, una visión y una misión de lo que tienen que hacer. Pero ha pasado el tiempo. Y si hoy nos acercamos a ese régimen, ya no vemos la misma conexión con la sociedad que había antes, sobre todo cuando hablamos de la población que vive en las grandes ciudades, y no digamos ya los jóvenes universitarios. Tampoco parece que los dirigentes, y sobre todo los cuadros superiores y medios, estén tan imbuidos del fanatismo de antaño, más parecen burócratas preocupados fundamentalmente por su buen vivir. Y también, digamos, la idea religiosa parece que se va difuminando un poco más allá de la necesaria represión para mantener el régimen en condiciones. ¿Tú cómo percibes hoy la situación del régimen en relación tanto a los propios cuadros, a las propias fuerzas que lo mantienen, como a la sociedad iraní? ¿En qué medida el régimen se está agotando? ¿En qué medida se va corrompiendo? La percepción de corrupción es muy alta, como ocurrió en los días del Shah, por parte de la ciudadanía. ¿En qué medida ves la fortaleza, desde luego de las Fuerzas Armadas, pero sobre todo de la Guardia Revolucionaria? ¿En qué medida son realmente combatientes o son restos de unos combatientes que hoy se sienten básicamente cuadros insertos en una burocracia? Un poco como los genízaros del Imperio Otomano, ¿no? Que empezaron siendo un ejército de élite y luego al final acabaron acomodándose y acaparando poder y riquezas y demás, ¿no? Una especie de costra, ¿no? que va creciendo. Bueno, yo creo que para hacer un símil que se entienda perfectamente en España, la República Islámica de Irán en estos momentos es como la España de Franco de los años 70. La España de Franco de los años 70 ya no es la España de Franco de los años 40 y 50 del idealismo de Falange, de una sociedad profundamente católica, que cree fervientemente en los ideales de la cruzada a la que llaman de la guerra civil y demás, ¿no? Es una sociedad ya mucho más desencantada, una sociedad que lleva una doble vida, ¿no? Que aparenta ser una cosa pero que la vida privada, y ya pues todas esas cosas no se creen, ¿no? Y todos estos ideales han quedado fosilizados y ya se ha burocratizado todo. O sea, en Irán ha ocurrido un poco lo mismo, ¿no? Los eslóganes de la revolución, el ADN de la revolución, la ideología de la revolución, pues es algo muy propio de los años 70, ¿no? Pero para que alguien joven de hoy en día es algo de otra época totalmente, ¿no? Y luego la misma experiencia de la República Islámica pues, ha contradicho pues, todas esas promesas y todos los eslóganes de la revolución, ¿no? De emancipación, de libertad, de resistencia, de igualdad. Pues después de varias décadas de guerras brutales, de empobrecimiento, de represión y demás, pues ya son eslóganes y promesas vacíos, ¿no? Y que la gente los mira cínicamente y que ya nadie cree en ellos, ¿no? Lo que ocurre en Irán hoy en día es que hay un gran desencanto por parte de la población, incluso aquí no estamos citando encuestas hechas desde fuera del país o
o cifras que se pueda inventar alguien de la oposición o no, incluso en encuestas realizadas por el propio régimen, muestran que hay un descontento que es superior al 60% entre la gente del país, ¿no? Y si esas son las propias encuestas del régimen, ya nos podemos imaginar lo que hay detrás y cuál es la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Para una mayoría de iraníes no hay ningún futuro, se sienten atrapados en su propio país. Por supuesto que son orgullosos iraníes, no están dispuestos a ver su país humillado, invadido o conquistado. Tienen un terror tremendo a que les ocurra como les ocurrió a los sirios o a los iraquíes o a los afganos, y eso es una de las principales bazas a favor del régimen. Y esto no es algo nuevo de la psique de los iraníes de ahora, ante lo que ha pasado ahora, sino que es algo que viene de muy antiguo. Hay poetas persas ya en el siglo XIV, XV, XVI que hablan, y esto es un poema muy famoso en Irán, en persa, que dice que es mejor 1000 años de tiranía que 7 años de anarquía, ¿no? Es mejor 1000 años de tiranía que 7 años de anarquía. Y eso es algo que también lo tiene muy presente, ¿no? Han visto lo que ha ocurrido en Irak, han visto lo que ha ocurrido en Líbano, en Siria, en Yemen, países que han sido desintegrados por la anarquía, por la guerra civil, por el terrorismo. Y si algo ha hecho bien más o menos la República Islámica durante todas estas décadas es que ha mantenido una gran estabilidad dentro de sus fronteras. Los primeros años de la República Islámica fueron casi de guerra civil, luego estuvo la guerra Irán-Irak, pero bueno, todo eso estamos hablando de los años 80, ¿no? Con lo cual existe un miedo a dar un salto al vacío, al abismo, ¿no? Hay un gran descontento hacia el régimen, pero hay un gran vértigo a dónde puede llevar, por así decirlo, un cambio de régimen. Así que yo creo que lo que impera es un gran cinismo, una gran doble vida. Yo creo que Irán, ahora mismo, de los países de Oriente Medio, yo creo que es uno de los países más descreídos de Oriente Medio, donde hay muchísima gente que ya no cree en el Islam, aunque nunca lo reconozcan abiertamente o no se lo reconozcan a sí mismos. Un poco como pasó en la España de Franco, ¿no? Lo que ha hecho la República Islámica, en el fondo, es, al unir el chiismo y la religión al régimen que está oprimiendo a la gente, pues el odio al régimen al final ha acabado contaminando a un odio a los clérigos, a la religión y demás, ¿no? Un poco también como pasó en la España de Franco, donde al final caen los dos pilares al mismo tiempo, la Iglesia y el Estado. Luego también lo que vemos, otra cosa que juega a favor del régimen, que no haya un cambio de régimen, es que han creado un Estado clientelar muy eficiente. La economía iraní es una economía totalmente controlada por el régimen, no solo a través de los gobiernos y las empresas públicas, sino también a través de fundaciones, bonyads, que los llaman ahí, que están en manos de clérigos. Y un gran porcentaje de la economía, al final, es un sistema clientelar y de nepotismo, de gente que recibe el mínimo imprescindible para sobrevivir o para vivir tranquilamente por parte de instituciones, organismos que pertenecen al régimen, o de figuras de clérigos clave que pertenecen al régimen. Y ahí la Guardia Revolucionaria pues, es un ejemplo claro, ¿no? La Guardia Revolucionaria no es solo un ejército paralelo en Irán, sino que es también una parte esencial de la economía. Se estima que un 30% de la economía iraní está en manos de empresas controladas por la Guardia Revolucionaria, constructoras, petroquímicas, hospitales, universidades, todo tipo de empresas y organismos que nos podamos imaginar, ¿no? Y esto, pues al final, lo que ha creado es pues, un ambiente cínico y desesperado, pero en el que también mucha gente, su subsistencia depende de la continuidad de este sistema, aunque sea una mala subsistencia, pero al menos es una cierta subsistencia, ¿no? No sé si era objetivo de Irán, pero entre los efectos de su política está el haber acercado el bloque árabe a Israel. Tú señalabas muy bien antes que la visión que el régimen iraní tiene de Israel es singular. En el fondo es un Estado al que consideran no legítimo, se habla mucho de que es una obra neocolonial impuesta por Occidente en el corazón del mundo árabe, y públicamente han anunciado su voluntad de erradicar a Israel de la región. No es que los árabes hayan tenido históricamente muchas mejores relaciones con Israel, pero en gran medida la percepción de una amenaza iraní ha hecho que algunos estados árabes, y algunos muy relevantes, se hayan ido acercando a Israel. Se habla, por ejemplo, de que uno de los hechos recientes más importantes
Los denominados Acuerdos Abraham son realmente una iniciativa de Emiratos Árabes Unidos, no tanto una iniciativa norteamericana o de Israel. Cosa distinta es el uso que estas diplomacias hayan podido hacer de la iniciativa emiratí. El hecho es que ese bloque se ha conformado y que para muchos árabes el programa nuclear israelí es su mejor garantía. Los vínculos, a menudo complicados, entre Israel y Estados Unidos son para ellos una forma también de buscar un mayor paraguas de seguridad. Y finalmente, Israel no solamente ha aportado este paraguas, sino que ha demostrado a la hora de la verdad, después de importantes errores de inteligencia, una formidable capacidad para descabezar a Hezbollah en Líbano, para golpear muy duramente en Siria, continuar ocupando territorio sirio, pero sobre todo han penetrado la inteligencia iraní como difícilmente podíamos creernos. Si lo que estamos viendo lo hubiéramos leído, hubiéramos pensado que no era una novela de inteligencia, sino de ciencia ficción. O sea, no es posible hacer esto. Bien, lo han hecho. Han penetrado de manera realmente sorprendente. Bien, ¿cómo ves tú la percepción árabe de todo este juego en estos momentos? O sea, lo de Israel es evidente, se sienten acosados y responden. Y responden como pueden, porque no pueden como quisieran, sino tienen lo que tienen. Pero el actor realmente más importante de la región no es Israel, son los árabes, son muchos árabes, son muchos estados. Unos son monarquías, otros no son monarquías, unos son más tradicionales, otros son menos. ¿Cómo ves tú la evolución de la opinión, tanto de las clases dirigentes como la opinión pública dentro de la región? Bueno, aquí la ironía es que hasta la Revolución Islámica de Irán, el aliado de Israel en la región, aparte de Turquía, era Irán, ¿no? Por esta doctrina de Ben Gurión de aliados en la periferia, ¿no? De somos una minoría en un mar de árabes, con lo cual tendremos que tender puentes con las otras minorías religiosas o étnicas, y de ahí la alianza con los cristianos del Líbano, la alianza con los turcos, la alianza con los kurdos y la alianza con los persas, ¿no? Que también viven rodeados en este mar de árabes en Oriente Medio. Israel en los años 80 todavía está desesperado por mantener esa alianza con Irán, y uno de los principales aliados militares de Irán en esta guerra brutal con Irak en los años 80 es Israel, ¿no? Que les provee de armas esenciales y críticas para el esfuerzo militar iraní en esta guerra. Es verdad que todo eso ya cambia sin remedio, ¿no? Empieza primero una reconciliación con Sadat, con Egipto, luego con Jordania y luego ya pues, en los acuerdos de Abraham con Bahrein, con Emiratos, con otros países. Bueno, yo creo que lo que hemos asistido en los últimos años es un cambio total de paradigma. No tiene nada que ver con la firma de los acuerdos de paz con Jordania o con Egipto. Porque esos acuerdos de paz, yo creo que se tiene razón en lo que se decía entonces, que era un acuerdo de paz entre gobiernos, pero no entre poblaciones. Sadat firma la paz con Egipto, pero la población egipcia sigue odiando a Israel. La monarquía jordana firma la paz con Egipto, pero la población jordana sigue odiando a Israel. Eso no es lo que hemos visto en Bahrein, en Emiratos. Y no parece ser lo que se va viendo en Arabia Saudita y en otros países, ¿no? Y yo creo que esa es la principal novedad, el cambio de actitud un poco de estas poblaciones, no solo de los gobiernos. Yo creo que para los árabes al final ha sido una cuestión muy sencilla, decir, bueno, Israel es un estado expansionista, porque quiere anexionarse Gaza y Cisjordania, el ala más radical del espectro político israelí, pero al final eso solo es una amenaza para los palestinos. Israel no aspira a anexionarse partes de Egipto, de Arabia Saudita, de Jordania o de otros países, ¿no? Mientras que Irán, en cambio, sí que aspira a subvertir el orden político, el orden institucional, el orden regional, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo creo que sí que ha habido como una aceptación de que frente a este enemigo mayor, pues conviene pasar página con este otro enemigo que es Israel, porque es un aliado clave, ¿no? En esto. Pero yo creo que ahí tampoco hay que exagerar demasiado, ¿no? Las monarquías árabes del Golfo al final son muy conservadoras. Y al final lo que más les preocupa es evitar cualquier conflicto directo, ya sea con Irán o con Israel o con cualquier otro país. Y nunca se van a arriesgar a crear un frente abierto contra Irán, ¿no? En el imaginario de estas monarquías el ideal es que sean Estados Unidos e Israel
los que se enfrenten con Irán, pero que ellos nunca se vean entrometidos. De hecho, en los últimos años había habido un proceso de reconciliación entre estas monarquías del Golfo y Irán, ¿no? Con lo cual, bueno, hay una postura un tanto ambivalente de estos países. Por una parte, son conscientes de que tienen mucho que ganar con esta reconciliación con Israel, no ya solo por temas de seguridad o por temas de hacer frente a la hegemonía iraní, sino también por temas de tecnología, inteligencia artificial, investigación médica, y quieren crear unos polos de conocimiento y de tecnología para los que Israel es muy interesante. Ellos tienen capital, Israel tiene startups, ¿no?, en las que invertir. Y yo creo que ahí hay una sinergia en la que ellos quieren apostar muy claramente, ¿no? Pero bueno, yo creo que para ellos el ideal es que Irán se vuelva un país más normalizado, en el sentido de sus pretensiones en política exterior con respecto a la región, ¿no? Y luego el mundo árabe, es que el mundo árabe es tan inmenso y tan diverso, yo creo que es difícil, ¿no? Y como muchos de estos países, bueno, casi todos son países autoritarios o países donde no existe una auténtica libertad de prensa o de opinión, es muy difícil saber realmente qué opina la población, ¿no? Y por supuesto no tiene nada que ver la población de Marruecos con la población de Jordania, que con la población de Irak o con la población de Bahrein, ¿no? Estamos hablando de realidades totalmente distintas. Javier, la última pregunta es inevitable. Es el ¿ahora qué? Sí, el sueño de saudíes, emiratíes, en gran medida se ha hecho realidad. Israel ha humillado a Irán, ha destrozado sus defensas antiaéreas, ha destrozado sus industrias militares, se ha llevado por delante parte de sus acuartelamientos y de sus capacidades militares, y luego además Estados Unidos ha roto su aislamiento en la región y ha hecho presencia, y de qué manera, con bombardeos quirúrgicos, pero bombardeos tremendos contra instalaciones nucleares. Más allá del debate complicado de resolver de exactamente qué daño ha infligido Estados Unidos a esas instalaciones, dónde está el uranio enriquecido al 60%, cómo están esas instalaciones dañadas, las cascadas de centrifugadoras funcionan, no funcionan, ese tipo de cosas que son complicadas de saber. El hecho es que el régimen ha sido terriblemente humillado. Y el régimen, como has comentado antes, es débil en términos sociales. ¿Cómo ves tú ahora a esa élite en torno a Jamenei, un hombre muy mayor y enfermo, donde hay un reto de relevo en un tiempo que no puede ser muy prolongado, y después de haber demostrado que el esfuerzo de construir el eje de resistencia no ha valido para mucho porque se ha venido abajo, y sobre todo que de nuevo el territorio nacional ha sido atacado? No han pisado, no hay boots on the ground, no hay infantería ni israelí, ni saudí, ni norteamericana en territorio, pero ha habido una presencia tremenda de destrucción. ¿Cómo ves tú el régimen en estos momentos? Bueno, es un régimen que asiste a la destrucción de un proyecto en el que habían invertido una cantidad de esfuerzos y recursos inmensos desde hace por lo menos 22 años, ¿no? Desde la invasión de Irak en 2003, con lo cual es un fin de ciclo brutal para ellos, ¿no? Todo un programa en el que habían apostado todo está muerto, ¿no? Yo creo que ahí es muy simbólico la muerte de 3 personas, que eran las tres cabezas de esto, ¿no? Qasem Soleimani, como cabeza visible de todo este eje de la resistencia y de las milicias, muerto. Fakhrizadeh, como cabeza visible del programa nuclear, muerto. Y Hajizadeh, como cabeza visible de todo el programa de misiles balísticos, muerto este año, ¿no? Con lo cual, a lo que hemos asistido no es solamente a la destrucción de un proyecto de defensa y de hegemonía regional, sino que también hemos asistido a la muerte física de una cúpula militar y científica del régimen, ¿no? Porque en estos bombardeos de Israel no solo han destruido instalaciones, sino que han decapitado a toda la cúpula militar de la Guardia Revolucionaria y a toda la cúpula científica del programa nuclear, con lo cual hay un vacío de poder ahora mismo en estas esferas. Tenemos a Jamenei, por supuesto, que es ya muy mayor. No se sabe muy bien qué ocurrirá, ¿no? Hay que recordar lo que pasó cuando murió Khomeini, porque Khomeini no dejó instrucciones muy claras y no previó mucho su sucesión, a pesar de que él ya era mayor.
Y la sucesión de Jomeini básicamente se despachó con Rafsanjani y Jamenei, ellos solos, ante la cama con Jomeini muerto, a las pocas horas de que hubiera muerto. En esa noche, ellos dos acordaron: tú líder supremo, yo presidente. Puede repetirse esa situación, lo que pasa es que ¿quiénes son esos dos hombres fuertes hoy en día, ¿no? Como lo eran Jamenei o Rafsanjani en los años 80. Puede también que realmente esta vez esté todo más engrasado e institucionalizado, que la Asamblea de Expertos, pues, que parte de su tarea institucional es tener preparada una lista de posibles sucesores, de candidatos, y que haya un consenso preparado para una figura que no presente problemas. Otra opción que se baraja es un golpe de Estado de la Guardia Revolucionaria ante este hartazgo. En Irán lo que hemos visto en las últimas décadas es el eclipse paulatino de los clérigos y el ascenso paulatino de la Guardia Revolucionaria. Y en Irán hay una frase en farsi que ellos dicen, que es que la República Islámica está pasando de ser una república controlada por gente con turbante a una república controlada por gente con botas de montar, ¿no? Con botas militares, en referencia a la Guardia Revolucionaria. Bueno, puede haber esa tentación bonapartista, ¿no? De estamos en crisis, todo el proyecto está en ruinas, todos los esfuerzos no nos han llevado a nada, y que haya un general, un oficial que dé un golpe en la mesa y diga, bueno, aquí hay que tomar el poder, estos son débiles, los clérigos, no saben qué hacer, ¿no? Y entonces una cosa más militarizada, ¿no? De facto. Luego otra opción también que se hablaba y se rumoreaba también estos días es pues una toma de poder por la facción más moderada del régimen, la que tradicionalmente ha estado apadrinada por Khatami, Rafsanjani, ¿no? Y que hoy en día pues, sería la de Zarif, la de Rouhani y demás, que sea básicamente asegurar la pervivencia de la República Islámica, pero una versión mucho más moderada y abierta de la República Islámica. Lo que no parece factible, y bueno, aquí esto ya son hipótesis de futuro, ¿no? Y me puedo equivocar perfectamente, pero a día de hoy lo que no parece factible es que Reza Pahlavi, el eterno pretendiente exiliado al trono, pues vaya a volver pronto, ¿no? No hay una disidencia real, organizada y jerarquizada y con un líder carismático, ni dentro ni fuera de Irán, y eso es un problema, ¿no? Entonces, y luego las élites iraníes en el fondo mantienen una unidad y un acuerdo al 100% con respecto a la idea de mantener la República Islámica. Yo creo que esa es una de las novedades que trae la República Islámica y que explica su longevidad, al contrario que en la Unión Soviética o con otros regímenes. Ellos no crean un sistema totalitario, crean un sistema autoritario donde no hay libertad, pero es un sistema autoritario muy curioso, porque las élites no dudan en darse navajazos abiertamente, en criticarse, en ponerse zancadillas, no ya entre bambalinas, no, sino en medios de comunicación, en la prensa, se acusan de todo, se encarcelan unos a otros, pero en lo esencial están de acuerdo, ¿no? Que es esto tiene que continuar, la República Islámica. Luego cada uno tiene una idea diferente de qué tipo de orientación y tono a la República Islámica, pero en lo social están de acuerdo, ¿no? Y esto también ha sido la válvula de escape que mucha gente, pues bueno, esa ilusión de tener elección en la República Islámica. Tienes a los reformistas, tienes a los ultraconservadores, tienes a la Guardia Revolucionaria, tienes a los clérigos combatientes por otro lado. Esta ilusión de que hay una pluralidad en la República Islámica con diferentes facciones, diferentes líderes que pelean entre sí, ¿no? Pero bueno, en lo esencial están de acuerdo, ¿no? Y yo creo que eso es difícil que cambie. Pues Javier, seguiremos con la máxima atención la evolución de los acontecimientos en Irán, tanto en política interior como en política regional, que sin duda y en ambos casos serán enormemente interesantes. Mil gracias por habernos acompañado, por tu tiempo y por compartir tu conocimiento. Y espero que todos ustedes hayan disfrutado por lo menos tanto como yo, y les esperamos en próximas ocasiones para seguir estudiando claves de nuestro tiempo, hechos fundamentales que están condicionando la desaparición del viejo orden y la emergencia, por lo menos, de un nuevo desorden. Muchas gracias.